Lo que pasó con las Torres Gemelas no fue lo que creyeron todos. Fue para detener algo que se había escapado. Mi abuelo fue CEO de la empresa Genetech Solutions y antes de morir me reveló lo que nadie debía saber. No hubo introducción ni preparación. Todo comenzó con un teléfono temblando en mis manos. La voz de mi abuelo estaba ronca, débil, arrastrando palabras que parecían pesar toneladas. Lo que vas a escuchar nadie debe saberlo. Mientras yo vivía callé, ahora tú debes entender. Y fue entonces cuando escuché el primer sonido que cambió todo. Un golpeteo metálico, irregular, desde algún lugar dentro del laboratorio de las torres. Me contó que dentro de esas torres había un laboratorio secreto, protegido por múltiples niveles de seguridad, donde desarrollaban armas biológicas para el gobierno. Lo que nadie sabía era que una de esas infecciones se había propagado. Y no era mortal de manera inmediata, transformaba a las personas. Su humanidad se desvanecía. No morían, pero ya no eran humanos. Describía a los empleados como si fueran piezas de un reloj descompuesto, moviéndose con precisión irracional, atacándose entre ellos en un ritual grotesco de supervivencia y hambre. Él lo llamó el eco, porque replicaba comportamientos y aprendía de cada acción, cada decisión, cada miedo. Los vi mis propios empleados, cambiados. Sus ojos vacíos seguían un patrón, un ritmo que no entendía, pero que reconocía como inteligencia, me decía. Cada palabra parecía medir mi reacción. Cada pausa estaba calculada. Era maestro de la manipulación, incluso en el lecho de muerte. Su respiración se volvió más pesada, un suspiro, y luego la revelación que me heló la sangre. Por eso derribaron las torres, para contenerlo, para que nadie más pudiera experimentar lo que yo vi. Imaginé la ciudad afuera, ignorante del caos que bullía dentro de esos edificios. Imaginé las alarmas, los cristales que se quebraban, los gritos apagados que nunca llegarían a los medios. Y lo más escalofriante, algo todavía se movía allí dentro, observando, aprendiendo, calculando. El teléfono crujió en mis manos. Por un instante el silencio que siguió fue peor que cualquier ruido, y entonces escuché algo más, un murmullo casi humano, que parecía repetir mi nombre, su nombre, y luego el sonido de pasos que no deberían existir. Mi corazón se aceleró. Mi mente trataba de racionalizarlo, pero no había racionalización, no había explicación, solo la certeza de que lo que él me estaba revelando era mucho más grande y peligroso de lo que cualquier historia oficial contaría. Y mientras colapsaba la primera torre en mi imaginación, algo golpeó el cristal de la ventana detrás de mí. No era viento, no era alguien normal, era el eco, o lo que quedaba de él, recordándome que nada estaba bajo control. El silencio dentro de las torres no era normal. Mi abuelo me lo describió como un silencio que late, que respira con los cuerpos atrapados dentro. Los empleados infectados no hacían ruido, pero su presencia era un sonido por sí misma, pasos calculados, respiraciones entrecortadas, un murmullo colectivo que parecía anticipar cada movimiento humano fuera del laboratorio. Imagina los pasillos cubiertos de humo artificial, luces que parpadean sin razón, y el eco de tus propios pasos que no pertenece a ti, dijo mi abuelo. Eso es lo que sentí la primera vez que entré después de la propagación. No eran zombies, al menos no como en las películas. Eran algo más refinado. Cada uno conservaba fragmentos de memoria, cada uno aprendía de los demás, cada uno calculaba movimientos y emociones humanas para sobrevivir y expandirse. Se atacaban entre ellos, sí, pero de una manera que parecía un patrón casi ritual, un experimento vivo que se ajustaba y corregía a sí mismo. Mi abuelo describió cómo los guardias de seguridad desaparecían primero, luego los médicos, luego los ejecutivos, y siempre quedaba un resto de inteligencia dentro de cada cuerpo, un eco de humanidad que aprendía a manipular a los demás, a medirlos, a anticipar sus miedos. Fue como observar un tablero de ajedrez en movimiento, cada pieza calculada, cada sacrificio planeado, y yo no podía detenerlo, me dijo, con la voz temblorosa. Su mirada parecía atravesar las paredes, viendo todavía a esas figuras acechando, respirando,
aprendiendo de cada error humano que cometíamos afuera. Me contó que los sonidos eran lo más perturbador. Un susurro que imitaba voces conocidas, risas distorsionadas que resonaban entre las paredes, pasos metálicos que seguían incluso cuando nadie estaba ahí. Todo estaba diseñado para desorientar y manipular psicológicamente a quienes entraban. Y lo peor, susurró mi abuelo, lo peor es que no había escapatoria. La torre misma parecía viva, como si respirara con ellos, como si quisiera mantenerlos a salvo, o como experimentos, no sé cuál de los dos. Y mientras me hablaba, un detalle me heló la sangre, un patrón repetido en su narración, un ritmo que yo empezaba a reconocer en mi propia respiración. Mi corazón golpeaba en sincronía con la historia, con cada movimiento del eco dentro de la torre. Y entonces, como si quisiera recordarme que la historia no era solo relato, escuché un golpeteo metálico, irregular, detrás de mí, en la habitación. No era viento, no era alguien normal. Era el primer recordatorio de que el eco no se limita al pasado, que incluso contándolo yo ya estaba siendo observado, medido, anticipado, como cada empleado de esa torre alguna vez lo había sido. Y entonces mi abuelo terminó con un suspiro. Si supieras lo que se siente escuchar a tu propio personal, ya no ser humano, planeando, aprendiendo, comprenderías por qué derribaron las torres. Comprenderías que no fue un atentado, fue contención. El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. Y en ese silencio, algo se movió detrás de mí, una sombra que imitaba la mía. Mi abuelo me habló de los laboratorios como si estuviera describiendo un mundo que ya no pertenecía a los vivos. No había luz natural, solo fluorescentes parpadeantes, niebla artificial que distorsionaba la visión y un olor metálico, frío, casi clínico, que impregnaba todo. Los pasillos eran un laberinto, dijo, con un hilo de voz que parecía resonar en las paredes. Cada puerta sellada, cada cámara cerrada, y dentro, ellos... No terminó la frase. No hacía falta, sabía exactamente lo que vio. Los infectados, a los que él llamaba el eco, eran humanos fragmentados, reteniendo retazos de memoria, retazos de personalidad, pero sin moral ni compasión. Aprendían de cada interacción, anticipaban los movimientos de otros y podían manipularlos con gestos mínimos, miradas precisas, incluso con silencios estratégicos. Era como ver un cerebro colectivo moviéndose a través de los cuerpos, dijo mi abuelo. Cada uno un instrumento, cada uno un soldado en un experimento que se nos salió de las manos. Me explicó que los científicos habían intentado contener la propagación. Cada error aumentaba el aprendizaje del eco. Cada intento de bloqueo se convertía en un ensayo para que ellos evolucionaran, se reorganizaran, se adaptaran. Lo que comenzó como una enfermedad se convirtió en una inteligencia parasitaria. Recuerdo haber visto a un guardia acercarse a un científico infectado. Sus ojos eran humanos, pero no sus intenciones, y en un instante todo cambió. La contención falló y ellos aprendieron. Los sonidos eran casi insoportables, susurros entrelazados con gritos, puertas que se cerraban solas, pasos que parecían multiplicarse en los pasillos, ecos de respiración que no correspondían a nadie. Cada detalle, cada movimiento, estaba calculado como si la torre misma fuera parte del experimento. Y entonces entendí, las torres no eran solo edificios, eran cárceles, incubadoras y laboratorios, todo al mismo tiempo. Y el gobierno decidió que para contener el eco debían derribar las torres. No hubo elección, solo cálculo. Mientras me contaba esto, pude sentir un escalofrío recorrer mi espalda. No era miedo por su relato, sino por algo que ya se sentía vivo en la habitación, una presencia silenciosa que parecía medir mis reacciones, calcular mis temores, como si el eco hubiera aprendido a seguirnos hasta aquí. Y justo cuando creí que había entendido la magnitud de lo que me decía, un sonido metálico golpeó la puerta de su habitación. No era un accidente, no estaba solo. Mi abuelo describió la propagación como algo que no podía detenerse. No era una enfermedad común, era inteligente, estratégica. Se movía como un organismo que aprendía de cada intento de control,
de cada paso en falso de los científicos, de cada reacción humana. Primero fueron los guardias, luego los médicos, luego los ejecutivos, dijo con la voz quebrada como si reviviera cada instante. Cada uno se transformaba, pero no del todo. Conservaban fragmentos de su mente, fragmentos de memoria, y los usaban para manipular a los demás. Imaginé los pasillos de cristal y acero, llenos de humo y luces intermitentes, resonando con pasos, gritos apagados, susurros que parecían imitar voces conocidas. Todo estaba calculado. Cada sonido, cada sombra, cada movimiento. El eco aprendía, anticipaba y ajustaba su comportamiento. Cada intento de contención fallaba, continuó. Los sellos de seguridad, los bloqueos de emergencia, todo era inútil. Ellos reorganizaban sus ataques, aprendían, memorizaban rutas, horarios, hábitos, como si la torre misma fuera un cerebro gigante y cada infectado una neurona. El abuelo hizo una pausa. La habitación quedó en silencio y yo podía escuchar mi propia respiración. Cuando el gobierno decidió derribar las torres, no era un ataque terrorista, susurró. Era contención. Cada explosión, cada estructura colapsada estaba calculada para minimizar la propagación. Era un sacrificio necesario, un sacrificio de cientos, quizá miles. Me contó sobre la sensación de mirar desde un piso seguro cómo el caos se desarrollaba dentro de la torre. Ejecutivos atacando a sus propios colegas, científicos intentando huir y siendo detenidos por el eco, alarmas que se disparaban sin razón aparente. Y sobre todo, el miedo de ver cómo la torre parecía respirar con ellos, contenerlos y aprender de ellos. Entonces, un sonido que parecía un suspiro colectivo recorrió la habitación de su hospital. No había nadie más allí, pero algo se movía, observando. Algunos sobrevivieron, murmuró, con los ojos fijos en un punto invisible. Algunos siempre sobrevivirán y aprenderán, incluso fuera de las torres. En ese instante, entendí la verdadera magnitud del peligro. No era el derrumbe de las torres lo que me aterrorizaba, sino la idea de que lo que había dentro no desapareció con ellas. Un golpe seco resonó detrás de mí. La puerta de su habitación tembló, y yo supe antes de mirar que algo me estaba midiendo, calculando, esperando. Mi abuelo habló con un susurro que parecía medir mis reacciones. Todo era estrategia. Cada alarma falsa, cada simulacro de incendio, cada evacuación parcial, todo calculado para controlar la expansión del eco. No era solo contención biológica, sino psicológica. Los sobrevivientes eran manipulados, no solo físicamente, sino emocionalmente. El gobierno había creado la ilusión de normalidad, informes, evacuaciones selectivas, testimonios preparados. Nada de lo que la gente veía correspondía a la realidad. Los empleados infectados eran piezas sacrificables y nosotros, los observadores, éramos peones también, dijo. Sus palabras caían como gotas de plomo. Todo estaba calculado. Cada movimiento de cada humano fuera y dentro de la torre era un experimento más. Mi cabeza daba vueltas mientras escuchaba cómo describía los sonidos que retumbaban dentro de los pisos superiores. Susurros que imitaban voces conocidas, risas distorsionadas, pasos que se multiplicaban, puertas que se cerraban solas. Todo parecía estar vivo, incluso los objetos inanimados. Y yo, continuó con voz temblorosa, yo debía mantener la calma mientras veía cómo se desarrollaba el caos. Cada segundo que pasaba, cada decisión que tomaba, era un movimiento calculado para que ellos, el eco, no escapara antes de tiempo. Entonces, un golpe seco resonó en la ventana de la habitación, y la luz del pasillo se movió como si algo invisible la estuviera empujando. Mi abuelo no reaccionó al sonido, simplemente dijo, «Recuerda esto, ellos aprenden y no se detienen. Incluso ahora, incluso aquí nos están observando». Un silencio pesado cayó sobre la habitación. Pero no era un silencio normal. Era la presencia de algo que sabía más que nosotros, que anticipaba cada pensamiento y cada miedo. Cada sombra parecía moverse con intención, cada crujido en el piso
Se sentía como un mensaje. Te estamos estudiando. Mi corazón latía tan rápido que podía escucharlo. Entonces, un susurro final, apenas audible, atravesó la habitación. No puedes detenernos, ni siquiera ahora. En ese instante, comprendí que la historia no se limitaba a las torres. La propagación, la manipulación, la vigilancia, todo continuaba, más allá del colapso de los edificios, y mientras miraba a mi abuelo, supe que él me había entregado un legado aterrador, y que ahora yo debía entenderlo y enfrentarlo. Nunca olvidaré cómo me describió el colapso, no desde afuera, sino desde dentro de su relato. Los crujidos metálicos, los gritos apagados y ese olor a humo, pólvora y algo más, algo vivo que se filtraba en cada piso. Cuando la primera torre cayó, dijo y su voz tembló. No era solo acero y concreto. Era un corazón latiendo, conteniendo a algo que nadie debía ver. Los infectados, el eco, se movían entre los escombros antes de que el colapso los alcanzara. No morían, simplemente se adaptaban, se reorganizaban, calculando cada caída, cada grieta, cada espacio que se abría entre los pisos. Sus ojos vacíos aún observaban, aún calculaban, aún aprendían. El segundo edificio ni fue peor. Continuó sus palabras pesadas. Sabíamos que al derribarlo, la contención sería parcial. Algunos podrían escapar, y lo hicieron. Esa es la verdad que nadie sabe. No todos quedaron encerrados. Algunos sobrevivieron, y todavía están ahí afuera, aprendiendo. Imaginé los pisos superiores, llenos de humo, luz parpadeante y cuerpos que se movían como si fueran instrumentos de un experimento colectivo. Cada paso, cada movimiento dentro de la torre antes de caer, era un acto de cálculo puro. Cada ser dentro era a la vez víctima y ejecutor. Mientras hablaba, podía sentir un escalofrío recorrer mi espalda. No era miedo por la historia. Era miedo porque el eco parecía seguirnos más allá de las torres, como si las paredes y los pisos se hubieran convertido en su cerebro y ahora, liberado, buscara nuevas presas. Y entonces, con un suspiro casi humano, dijo algo que me heló la sangre. Algunos sobrevivieron y aprenderán a usar lo que quedó fuera de las torres. No podemos predecir sus movimientos, pero sí sus patrones. Ellos siempre aprenderán. Un golpe seco resonó detrás de mí. La puerta de la habitación vibró como si alguien o algo quisiera entrar. No había nadie, y sin embargo podía sentir su presencia, calculando cada reacción mía. Supe en ese momento que el terror no había terminado con la caída de las torres. No era el fin, era solo otro movimiento en un juego que aún no comprendíamos completamente. Cuando mi abuelo terminó de contarme todo, permanecimos en silencio. La habitación estaba cargada de un aire pesado, como si cada partícula supiera lo que acabábamos de discutir. Me entregó un archivo secreto con coordenadas, nombres y detalles de los experimentos. «Es tu turno ahora», dijo con voz débil pero firme. «Debes contenerlo, o dejar que el mundo pague el precio». Sentí un escalofrío recorrerme entero, no solo por lo que contenía el archivo, sino porque comprendí que el eco no era solo biológico. Era psicológico, estratégico. Aprendía de nosotros, de cada decisión que tomábamos, de cada miedo que sentíamos. «Recuerda», susurró, mientras sus dedos temblorosos me pasaban el último documento. «No se detiene. Incluso ahora, incluso aquí, están observando». El silencio que siguió era casi tangible. Cada sombra de la habitación parecía más larga, más pesada, como si respirara con nosotros. Cada crujido del piso parecía un mensaje calculado. «Te estamos estudiando. Aprenderemos de ti». Entonces escuché un susurro muy débil, apenas audible, que provenía de la esquina más oscura de la habitación. «No puedes escapar, nosotros aprendemos». Mi corazón se aceleró. Todo mi cuerpo temblaba, no era paranoia. Lo sentía. El eco estaba ahí, aunque no lo viera, y sabía cómo esperar, cómo calcular cada reacción mía. Cerré el archivo y miré a mi abuelo. Su respiración era un hilo. Su mirada estaba fija en un punto invisible. Sabía que su tiempo se acababa. Sabía que me dejaba con algo que no podía comprender del todo y que no había forma de detener completamente.
El mundo afuera seguía ajeno, ignorante del peligro que acechaba entre nosotros, pero yo sabía que la historia no había terminado, solo estaba empezando, y yo ya era parte del juego. Un último golpe metálico resonó en la ventana detrás de mí. Algo invisible se movió, y entonces supe, no estaba solo, y nunca lo estaría. Ellos estaban aprendiendo y esperaban su turno. El archivo tembló en mis manos, y el eco también.